0. Muy buenos días, que el Señor Jesucristo nos bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Bienvenidos todos a una audiencia más, a toda la audiencia, una bienvenida a una emisión más de nuestro programa Creyéndole a Dios. Son los minutos en que cada sábado de 10 a 10:30 de la mañana nos reunimos, nos juntamos para en este tiempo abrir la Biblia. Abrir la Biblia es abrir la palabra de Dios, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice en su palabra. Ahí es donde nosotros conocemos de Dios, ahí es donde nosotros conocemos de su palabra, de sus mandamientos, de sus ordenanzas. Ahí conocemos de su naturaleza, ahí conocemos de su amor, conocemos de su gracia, de su misericordia. Allí conocemos de sus promesas. Ahí lo conocemos a Él. Será siempre nuestra bandera las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, dijo el Señor. Eso queremos hacer. Creemos que es lo que hay que hacer. Creerle a Dios, creyéndole a Dios. La Biblia ya en el principio, cuando hablamos de Abraham, dice en Génesis 15, verso 6, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esa fue la particularidad de Abraham, que él creyó a la palabra de Dios. A él no le importó lo que podía decir la gente. A él no le importó lo que podían decir sus líderes, sus guías, lo que podía decir tal vez el gobierno, lo que podía decir su pastor o su iglesia, su religión. Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él, dice la Escritura, que él nada le impidió a él dudar, nada le impidió a él creer. Él no dudó, dice la Escritura, él no dudó la palabra, aunque era una cosa sobrenatural lo que él estaba escuchando, pero él lo creyó, él le creyó a Dios. Cuando Dios le hizo la promesa, él no se puso a mirar que su cuerpo estaba viejo, que su esposa ya era una anciana, que ya había pasado el tiempo de concebir. Así dice la Escritura, pero a él no le importó nada de eso. Y mire todo el tiempo que él esperó, todo el tiempo que él perseveró creyéndole a la Escritura, creyéndole a Dios, creyéndole a la palabra. Pasó mucho tiempo y seguramente muchísimas cosas vinieron contra él para hacerle descreer, que tal vez no faltó el que le dijo que tal vez entendió mal, oyó mal, que tal vez así no es. Tal vez se burlaron, se rieron, se mofaron. Tal vez pasaban sus amigos. ¿Cuándo es que ya está tu mujer embarazada? ¿Ya está esperando el hijo? ¿Cuántas burlas? ¿Cuántas cosas no pudieron pasar? Pero él se mantuvo firme. Él se mantuvo creyendo. Por eso es conocido como el padre de la fe. Y por eso hay una promesa no solo a Abraham, sino a la simiente de Abraham. Hay promesas. Simiente de Abraham, hijos de Abraham. Y los hijos de Abraham pues tienen esa misma característica de creerle a Dios. No importa lo que diga el hombre, lo que diga la política, lo que diga la iglesia, lo que diga el pastor, lo que diga la religión. No le importa lo que diga Dios. No importa lo sobrenatural que sea. Es una promesa y es algo que parece imposible, pero la misma Biblia dice que para lo que al hombre le parece imposible, para Dios es posible. Eso dice la Biblia. Entonces creyéndole a Dios, creyéndole a la palabra. Si la palabra, lo que la palabra diga. Otra vez decimos, este programa se enfocaba a creerle a Dios, a creerle a la palabra. Los profetas le creyeron a Dios. Dice la Escritura en el capítulo 24 del libro de los Hechos capítulo 24, el verso 14.
El apóstol Pablo dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ese es el camino que llaman herejía. ¿Cuál era ese camino? El cristianismo. Ese era el camino. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino. De los que siguen por ese camino, los que siguen la palabra. Digo, pero esto confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Confieso, dice el apóstol Pablo. ¿Ve? Que así llamen herejía, llamen falsos, llamen sectas, llamen lo que llamen, que lo llamen lo que lo llamen. Pero mire, confieso, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Digan lo que digan, que eso no es para este día, que eso fue para otro día, que eso ya pasó, esa fue otra cultura, que han pasado 2000 años, que no sé qué, argumentos por aquí, argumentos para allá, han inyectado cosas a la palabra que no dice la Biblia, le han quitado cosas a la palabra que sí dice la Biblia, han modernizado el Evangelio, han modernizado al Señor Jesucristo, todo eso. Y cuando se habla de la palabra, lo que dice la Biblia, entonces eso sí no, eso es una herejía, eso es una secta, eso es falsos, eso es, etcétera. Pero es como dicen las Escrituras, si así lo dice. Realmente es nuestro propósito es que le creamos a las Escrituras, que le creamos a la Biblia. Deje de creerle al hombre, que el hombre le dice, no, que eso fue la ley. Tremendo. Pensando que Abraham no fue un profeta de la ley, sino de la gracia. Y que la ley, como dijo el apóstol Pablo, es sombra de los bienes venideros. Y esos son esos bienes presentes hoy. Y la ley sí fue una sombra. Claro, fue una sombra. Ya no hacemos todas esas abluciones y cosas, pero esos eran una sombra. Y era un tipo de lo de hoy. ¿Ve? Entonces, la tipología, que es precisamente cuando vemos los tipos y las sombras en la Biblia. El Antiguo Testamento es un tipo y sombra del Nuevo Testamento. Porque es la palabra, es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nosotros debemos de tomar la decisión de creerles a la Biblia. Perdón, pero es que hoy la iglesia nos dice tantas cosas, el pastor tantas cosas, la religión tantas cosas. Donde dice la palabra sí, le ponen que no, y donde dice no, ponen que sí. ¿Es así, hermanos? Sí, es así. Sí, es así. Nomás compare usted la Biblia con la doctrina de su iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo? ¿Cómo es el bautismo y cómo dice su iglesia? ¿Cómo dice la Biblia del ministerio? ¿Cuál es el ministerio que está en la Biblia? Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso es la Biblia, Efesios 4:11. ¿Pero qué dice la iglesia hoy? Si es la llamada Santa Madre Iglesia, dice que ya es papas y cardenales y una cantidad de cosas. Y son los otros, entonces ya es otra organización también. Presidente de la iglesia, presidencia, consistorio. La iglesia católica tiene monjas, los otros tienen damas dorcas, los otros tienen damas grises, los otros tienen damas rosadas. ¿A dónde está? Pero ¿a dónde están los apóstoles? Hay muchos pastores. ¿Pero dónde están los apóstoles? ¿A dónde están los profetas? ¿A dónde están los evangelistas? Y si usted nota, el ministerio todos son varones. A unos, Efesios 4:11, estúdielo, léelo. Efesios 4:11. A unos, él mismo constituyó a unos evangelistas, a otros pastores, a otros apóstoles, a otros maestros, todos son hombres.
y a otros profetas. Todos son varones. Hay mujeres allí. Hoy se inventaron que las pastoras, predicadoras, no hay en la Biblia. Predicadoras no hay en la Biblia. Pastoras no hay en la Biblia. Ese ministerio no existe en la Biblia. Hoy la Biblia le dice a la mujer cómo debe ser su cabello, cómo debe ser su vestido. Lo dice la Biblia, cómo debe vestir, cómo debe ser su cabello. Pero eso no lo enseñan. No. Vestido no tiene nada que ver, pero la Biblia lo dice que sí tiene que ver. Cómo debe vestir. Y que es ese ministerio el que perfecciona a la iglesia, perfecciona a los santos. Ahí está en Efesios 4:11. Para perfeccionar, o sea, para que lleguen a perfección. ¿Qué dice la iglesia de doctrinas de la Biblia? ¿Cómo es el sostenimiento de la iglesia? Ese ministerio, ¿qué requisitos tiene? Dice la Biblia. ¿Qué requisitos? Para ser un pastor hay requisitos bíblicos. Para ser un apóstol hay requisitos. Y cada uno de estos ministerios son diferentes en oficio. ¿Qué es lo que hace cada uno? Ahí están en la Biblia. ¿Qué son los dones? ¿Para qué son los dones? Y precisamente en nuestro tema, hablando de esto, porque tenemos que hablar, conversar y volver a la Biblia. Paraos, dice la Biblia, paraos en los caminos, tantos caminos que hay. ¿Qué camino? Adventista, camino bautista, camino pentecostal, camino pentecostés, camino mormón, camino católico, camino el uno, tantos caminos. Pero dice la Biblia, paraos en los caminos y mirad cuál sea la senda antigua y caminad por él, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Si ve que nos toca caminar la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? La Biblia. 6,000 años. Volveos otra vez a esa senda antigua, a ese orden bíblico, a esa conducta bíblica, a esa doctrina bíblica, como la enseñaron los santos apóstoles, los santos profetas. Dijo el apóstol Pablo, pues a él le tocó allí, no había un Nuevo Testamento, a él le tocó decir como está escrito, allí en la ley, le tocó el Antiguo Testamento. Eso creyó. Mire que él entendió porque tuvo la revelación. Él no se puso a circuncidar, ¿no? Él fue circuncidado cuando niño, claro. Pero él no enseñó la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión era un tipo, es una sombra. Uno de los temas a los que quedamos de los tantos temas para hablar y que estaremos hablando aquí, siempre serán bienvenidos, invitados, todos invitados, para que juntos tomemos esta Biblia. Y no diremos nada que no diga la Biblia, no diremos nada. No estoy representando ni invitando a mi iglesia, a mi organización, a mi religión, porque no tengo una, ni pertenezco a ninguna. Eso no significa que no tengamos un lugar, una iglesia. En la Biblia siempre hubo un lugar donde se juntaban. Hasta el Señor Jesús iba al templo a orar y a escuchar. Dice la Biblia que tenemos que congregarnos, claro, no dejando de congregarnos. Que deben de haber pastores, claro que hay pastores, porque así dice la Biblia. Eran constituidos pastores, ancianos en las iglesias, diáconos. O sea, sí tenemos que tener un lugar, que lo llamemos la iglesia, lugar de congregación, donde nos juntamos para oír la palabra, para ser enseñados en la palabra, para ser instruidos en la palabra. Claro que sí. Y allí debe haber pastor, y debe haber diáconos, y debe de haber todo el orden bíblico. Claro que tenemos un lugar, y lugares en todo el mundo, así como me están oyendo a mí,
en todo el mundo, en la India, en la China, en todo el mundo. Hay un ministerio, así, bíblicamente, que solo creen así como usted me escucha. Lo que dice la palabra, creyéndole a la Biblia. Y predicando solo lo que la Biblia dice, las promesas de la Biblia, las enseñanzas de la Biblia, las doctrinas de la Biblia. Todo lo que la Biblia dice, sin añadirle ni una sola cosa. Tenemos que inventarnos nada. Ya está allí escrito. No tenemos que quitarle nada. No le quitamos nada a la Biblia. Si allí dice, así es. No le ponemos ningún argumento, quiso decir o quiere decir, no, absolutamente. La Biblia dice lo que dice. La palabra dice lo que dice. Y tomamos ese gran tema uno de los temas que estamos hablando, de el Espíritu Santo. Lo van a hablar, es un gran tema de la Biblia, el Espíritu Santo. Y entonces tenemos que hablar qué es el Espíritu Santo. Y otra vez diría, vamos a preguntarle al pastor de esta iglesia o de esta otra, de esta, ¿qué es el Espíritu Santo? Le aseguro que cada uno me va a dar una respuesta diferente. Por lo menos el uno me va a decir que es la segunda persona de la Trinidad. Y por lo menos el otro me va a decir que esa es una fuerza activa. Y otro ni sabrá qué es. Pero ¿qué dice la Biblia que es el Espíritu Santo? Eso es lo que nos interesa. Segundo, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? También preguntémosle a la religión, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo fue dado para brincar, para saltar. El Espíritu Santo fue dado para tener poder para sanar a los enfermos. El Espíritu Santo fue dado poder para hacer milagros. El Espíritu Santo fue dado para... Pues así nos dice la Biblia, ¿no? Porque la Biblia dice que aún, oiga bien, aún Judas echó fuera demonios. Mateo 10. Ahí estaba Judas y Dios le dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Y lo hizo. Judas seguramente oró y seguramente puso las manos y muchos fueron sanados porque así serán los apóstoles, ahí estaba él. Si pensamos que para eso es el Espíritu Santo, pues ¿cómo le parece que nos dice la Escritura que Mateo 10:20, que ellos llegaron corriendo porque milagros, porque profecías, porque sanidades, porque el culto estuvo muy bueno, porque el avivamiento estuvo tremendo, porque se bautizaron muchos, porque gritaron, porque saltaron, porque se remolinearon, porque se tiraron al suelo, porque bueno, tanta cosa que hay. Eso también en los días. Pero el Señor Jesús los desinfló y les dijo, no se regocijen por eso. En otras palabras, ¿por qué se regocijan por eso? Si eso sucede en toda parte. Regocíjense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Así no vean ve cosas, pero que sus nombres estén escritos en... Ahí estaba Judas y le dijo eso. Regocijado y contento y feliz por eso. Eso no significa tener a Dios. Porque tener al Espíritu Santo es tener a Dios. Vamos a ver lo que dice la Escritura. La primera cosa que nosotros tenemos que ver es que la Escritura nos dice que el Espíritu Santo es una promesa. Aún la encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Dijimos que la misma circuncisión era un tipo del Espíritu Santo. ¿Por qué era un tipo del Espíritu Santo? Porque precisamente la circuncisión era cortar, quitar pedazo de carne del prepucio. Y la Escritura, el apóstol Pablo nos dice que ya no es esa circuncisión, la circuncisión del corazón. Entonces circuncidados nuestro corazón,
quitando, sacando la incredulidad, la duda, todo pecado, toda mundanalidad. Es la circuncisión hoy, que es la del corazón. Ya no una cosa física, pero es el Espíritu Santo. Al mismo Canaán, la tierra prometida, el tipo del Espíritu Santo. La tierra que fluía leche y miel, la tierra allá, la tierra mejor, tierra de descanso, lejos de Egipto, lejos del desierto, más allá del Jordán. El Jordán representa la muerte. O sea, ya muertos, ya pasaron las etapas, estuvieron en Egipto bajo la esclavitud de Faraón, que representa a Satanás, el mundo, el pecado, la oscuridad, la religión, la denominación. Y salieron, un profeta los sacó de allá. Cruzaron el Mar Rojo, tipo de el bautismo en agua. Cuando el Mar Rojo se cerró, era una separación allá de Egipto, de las cosas del mundo. Salvos de esta perversa generación, dijo el apóstol Pedro. Y empezaron esa caminata en el desierto. Llegan al Jordán, cruzan el Jordán. De hecho, el ministerio los pasó al otro lado. Y llegan a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Que aunque allí tuvieron que pelear, claro, con el Espíritu Santo hay que pelear. Se sigue la pelea, se sigue la batalla contra el diablo y su ejército. El Espíritu Santo no nos celestializa, es el Espíritu Santo en seres humanos. Seguimos peleando. El Espíritu Santo no es dado para que no tenga tentaciones, sino para vencer la tentación. El Espíritu Santo fue dado para tener poder caminar en la vida cristiana, poder vivir el Evangelio, poder vivir sus mandamientos, sus ordenanzas. El Espíritu Santo fue dado para que podamos creer a toda la palabra. Que yo tengo el Espíritu Santo y hablo en lenguas y oro por los enfermos y se sanan y todo, pero no le crea a la Biblia, a toda la Biblia. No le crea a todo lo que dice la Biblia, eso muestra que no tiene el Espíritu Santo. Tiene una religión, pero no tiene el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, oiga bien, el Espíritu Santo, Dios, ¿ve? En usted. Y si usted lee la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿cómo si tiene el Espíritu Santo va a negar esta Biblia? Va a contradecir esta Biblia. Va a argumentar cosas de la Biblia. No. Le dirá amén a la Biblia. Le dirá amén a lo que la Biblia dice. Si tiene el Espíritu Santo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, miren, en el libro del profeta Ezequiel, dice, capítulo 18, el verso 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. ¿Será eso? Eso es Antiguo Testamento. No, es que yo he escuchado ese argumento. Que porque está en el Antiguo Testamento, entonces quitémoslo. Los 10 mandamientos fueron dados allá en el Antiguo Testamento. De hecho, fueron dados en la ley, Moisés. Entonces, en la ley no, entonces los mandamientos tampoco, ¿no? Fueron dados allá, los 10 mandamientos. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? O sea que nos está diciendo, nos está hablando aquí de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo. Verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Oiga bien, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Esa es la circuncisión, ¿no? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26, 27. Es una promesa. Qué hermosa. Aquí nos podemos quedar. Es una promesa.
Porque con ese corazón de carne, ese corazón es incrédulo. Ese espíritu viejo es incrédulo. Es un corazón carnal que piensa cosas carnales, sensuales, diabólicas, pecaminosas, lleno de pecado, lleno de transgresiones. Pero Dios cambiaría ese corazón y cambiaría ese espíritu. Daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Por eso el Señor Jesús dijo, el que no naciere de nuevo. Porque con ese corazón que nacemos, no creemos, no creeremos. Con ese espíritu con que nacemos, no creeríamos. Tiene que cambiar ese corazón y ese espíritu. Por eso Él dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver ni puede entrar al reino de los cielos. No, con este primer nacimiento, con este corazón de carne, con ese espíritu viejo, no se puede entrar. No se puede entender, no se puede ver. Pero cuando es cambiado ese corazón, cuando es cambiado ese espíritu por Dios, a través del nuevo nacimiento, entonces vamos a ver es entender. Vamos a ver claramente las Escrituras. Como dice la Biblia, veremos una Biblia nueva. Nueva, una Biblia. Entonces tendremos el entendimiento, que es la revelación. Pero lo mejor ahí es que, mire, cambia ese espíritu, pero todavía ese no es el Espíritu Santo. Porque luego dice, primero cambia nuestro espíritu, cambia nuestro corazón, y ahora Él nos da su espíritu. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es el Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea que es una promesa. Lo primero que tenemos que ver del Espíritu Santo es que es una promesa. Canaán fue una promesa. A Abraham se le dio la circuncisión. Oiga. Y tenemos que es una promesa de Dios. Desde el Antiguo Testamento Dios dándonos la promesa de darnos su Espíritu. Ese es el Espíritu Santo. Entonces lo primero pues, entendemos cuando el Señor Jesús sobre la tierra, en Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. ¿De quién está hablando ahí? De una promesa. ¿Cuál era la promesa? El Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Consolador. Es la promesa de que dijo, conviene que yo me vaya, porque Él estaba con nosotros. Estaba con. Dijo, conviene que yo me vaya, me tengo que ir. Entonces se tenía que ir para que viniese su Espíritu a nosotros, su Espíritu Santo a nosotros, que es el único que nos puede cambiar la mente, que nos puede cambiar la manera de pensar, la manera de creer, que es la manera la que nos cambia la naturaleza, esa naturaleza carnal y sensual, pecaminosa, a una naturaleza divina y santa, a la misma naturaleza del Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo, una promesa. El Espíritu Santo, un consolador. Entonces, lo que es el Espíritu Santo. Quedemos ahí en la Escritura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Poder. Repito, no es el poder solo para hablar en lenguas y para no. Es el poder para vivir una vida cristiana, para vivir la palabra, para vivir los mandamientos, para vivir las ordenanzas, para creer todo lo que la Biblia dice. Ese es el poder que recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo, para no contradecir lo que la Biblia dice, lo que la palabra dice, para creer a todo lo que está escrito, para creer a toda promesa que está ahí escrita, para no quitarle, para no aumentarle. Para eso fue que Dios nos dio el Espíritu Santo. Se terminó el tiempo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Es mi oración que Dios les bendiga,
grandemente, les conceda las peticiones de sus corazones. Los espero el próximo sábado a la misma hora, 10 de la mañana. Dios les bendiga.